Mi nombre es Juan Ramón Lara de Ayo, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Aportes de la filosofía a la psicología. Los filósofos de la antigua Grecia se interesaron por tratar de responder la siguiente pregunta: ¿por qué el hombre se comporta como se comporta? De hecho, muchas de las reflexiones y argumentos que generó esta pregunta pasaron a convertirse en corrientes filosóficas, tales como el racionalismo o el empirismo. Según Henry Mizat, existe una clara característica que llevaron al estudio de la psicología a través de la filosofía. Una de ellas es el dualismo, teoría de Descartes, el cual considera al hombre como un compuesto de cuerpo y alma. La teoría experimental y empírica son fuentes básicas del conocimiento y el método de investigación científica. La teoría del sensacionalismo significa que confiaba sumamente en la sensación y que su principal interés y objeto de estudio era la sensación y la percepción. La teoría del asociacionismo consideraba la asociación como el proceso fundamental de la mente y procedía a explicar sobre esta base toda la vida mental e incluso la mente misma. Aportes de la fisiología a la psicología. Es evidente que la fisiología fue una de las ciencias que más contribuyó al nacimiento de la psicología científica. Incluso hay autores que afirman que la nueva psicología se generó en los laboratorios de la fisiología y la anatomía. Mueller es considerado como el padre de la fisiología y su modelo experimental partió una escuela que dejó huellas en distintos enfoques de la psicología, el cual podrían ser explicados por fuerzas físicas químicas, dando así al organismo una explicación materialista. Esta disciplina trató de establecer que el cerebro era el órgano de la mente y que ciertas partículas del cerebro eran órganos especiales de facultades mentales separadas, es decir, creía que el cerebro se dividía en zonas de funciones independientes. Aportes de la biología a la psicología. La historia de la vida sobre la Tierra había sido interpretada desde Aristóteles, bajo un planteamiento fisista. Él veía a los seres orgánicos e inorgánicos inmutables desde el origen del mundo, hasta que a finales del siglo XVII hubo un descubrimiento geológico que pusieron en evidencia la importante transformación que había experimentado el universo a lo largo de este siglo. La idea de la evolución empezó a surgir en el seno de las ciencias históricas y de la filosofía, a través de una teoría evolutiva aplicada a los seres vivos por Jean-Baptiste Lamarck. Y él afirmaba que los organismos cambiaban y planteó la hipótesis de que los cambios del entorno son los responsables de alteraciones estructurales en animales y plantas, y que estos cambios de estructura pueden ser heredados en cierta medida por sus descendientes. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en el programa de formación? Para el futuro psicólogo es importante conocer de dónde nace la psicología y cuáles fueron los interrogantes que surgieron y quiénes intervinieron en la solución de los mismos. La psicología científica alemana fue una psicología que se fundamentó en las matemáticas, llevada a cabo por Hermann, y la psicofísica como método de medición psicológica elaborada por Feiner. Resultaron esenciales para posibilitar la fundación de la psicología como disciplina experimental y científica en este país. En sus principios, Bohm, principal exponente de este país, divide la nueva psicología en psicología experimental y psicología colectiva de los pueblos. La primera es la que estudia los procesos inferiores y la segunda estudia los procesos superiores. Psicología científica francesa. La escuela eclesiástica francesa inició como un movimiento teórico de corte metafísico, experimental, que centró la problemática en la psicología dentro del clásico dominio de las facultades mentales e insistió en que el único acceso metodológico para el estudio de las funciones psíquicas era la introspección. La psicología científica francesa ha venido capitalizando la orientación psicológica o estudios de las enfermedades mentales mediante el empleo del método clínico y se ha preocupado por el estudio
genético infantil, educación y social. Estas problemáticas han centrado las teorías de la investigación de los más importantes psicólogos de Francia. Psicología científica británica. La idea derivada de Darwin fueron esenciales para el surgimiento de la psicología animal o comparada en este país y para el establecimiento de una psicología diferencial que se preocupaba por la heredabilidad de las capacidades humanas y las diferencias que se dan entre los individuos. Se puede observar como la teoría o idea evolucionista que surgieron por medio de figuras como Romanes, Morgan o Galton, quien a través de la Escuela Psicométrica de Londres promovieron una psicología experimental partiendo desde la filosofía de la psicología científica americana. Un grupo de autores americanos propone un enfoque en que la mente es vital desde una posición naturalista. Su principal característica es el pragmatismo, que imprimió su sello en la psicología norteamericana. Sus autores más representativos fueron Charles Peirce y William James. Peirce dirigió los primeros trabajos sobre psicofísica llevados a cabo en Estados Unidos, y William James se convirtió en el padre de la psicología americana. Hay quienes han definido su psicología como genética, funcional y dinámica por su interés en los aspectos evolutivos del hombre. Psicología científica rusa. Este pensamiento psicológico se produjo a mitad del siglo XIX, periodo durante el cual se restaura la enseñanza de la filosofía en las universidades de este país. En esos años hubo un considerable número de estudiantes rusos que ampliaron sus estudios en otras universidades europeas, acercándose al conocimiento de la psicología científica que emanaba desde el laboratorio de Leipzig. Esta psicología se constituyó en el marco universitario ruso. Algunos historiadores de la psicología consideran que la primera psicología rusa tiene una gran deuda con el pensamiento occidental, ya que los autores rusos seguían una psicología introspectiva que empezó a gestar en el materialismo de enfoque objetivo. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología? Como futuro psicólogo es de vital importancia conocer los avances y las herramientas o estructuras que utilizaron los científicos, psicólogos, filósofos o cualquier otro profesional con relación al estudio del hombre, ya que estos estudios me serán de mucha utilidad en el momento en que me enfrente a campos laborales y entender por qué el ser humano actúa de tal manera. Y al revisar estos aportes me permite llevar a la conclusión o a la solución de esos problemas. Enfoque conductista. Watson es el principal exponente que centra en la conducta observable. En sus experimentos afirmaba que la conducta podría reducirse a cadenas de asociaciones entre estímulos y respuesta, adquiridas a través del condicionamiento. La psicología estudia los sucesos ambientales, que son los estímulos, y la conducta observable, las respuestas. El tema central de la investigación es el aprendizaje a partir de la experiencia. Enfoque psicoanalítico. Sigmund Freud fue el fundador del psicoanálisis. El objetivo del estudio son los procesos mentales inconscientes que determinan la conducta. Los problemas psicológicos estaban basados en experiencias traumáticas en la infancia del origen sexual y en deseos insatisfechos. El ser humano está dirigido por impulsos, vida y muerte. La energía psíquica o lívida tienden a satisfacer los impulsos, ya sea de forma real o imaginaria. Estas tendencias chocan con las normas morales y sociales. El individuo tiende a reprimirlas, expulsándolas desde la conciencia hasta el inconsciente. Método de introspección, análisis del lapso, actos fallidos, contenido de los sueños, asociación libre de ideas. La Gestalt es una escuela de psicología que se dedica principalmente al estudio de la percepción. Frente al socialismo imperante, la escuela de la Gestalt postulaba que las imágenes son percibidas en su totalidad como forma o configuración, y no como mera suma de sus partes constitutivas.
La escuela de Burgos estuvo formada por una serie de investigadores, entre los que se destacan Marvel y Culper, que a principios del siglo XX estudiaron por primera vez el pensamiento humano a través de los métodos de la nueva psicología experimental. En los estudios realizados en el laboratorio psicológico de las universidades de Burgos, en lugar de mostrar estímulos simples como luces o sonidos, habían sido empleados en la experimentación psicológica al estudio de sensaciones y percepciones. Estos psicólogos emplearon ejercicios mentales como estímulos para provocar la aparición de algún pensamiento en el sujeto experimental. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en el programa de formación? Como futuro psicólogo he podido entender cada uno de los métodos que utilizaron los diferentes psicólogos en cada una de las escuelas, y estas son parte importante de la historia de la psicología, porque gracias a estos avances e investigaciones se pudo concluir que el ser humano es un diamante en bruto, y mientras avanza la tecnología y el mundo de la ciencia como tal, es necesario entender de qué forma el ser humano se adapta a estos nuevos cambios, y para podernos entender tenemos que recurrir a los aportes que se dieron en cada una de estas escuelas. Gracias.